En el video anterior nos habíamos quedado en el problema de medir una magnitud. Medir una magnitud no es otra cosa que asignarle una cantidad a esa magnitud y compararla contra un patrón. Debemos tener presente que todo patrón tiene que cumplir con algunas reglas específicas. Sin entrar en detalles, porque no es el objeto de esta materia, podemos decir que las dos condiciones principales que debe reunir un patrón es fácil accesibilidad y fundamentalmente repetitividad. El problema de medir una magnitud o compararlas entre sí, que es básicamente el proceso de medición, comparar la magnitud contra un patrón determinado, va a requerir de una herramienta que vamos a utilizar muy frecuentemente, que son los marcos de referencia. Los marcos de referencia que habitualmente vamos a utilizar son los ejes de coordenadas rectangulares, aunque no siempre van a ser coordenadas rectangulares las que vamos a utilizar. Podemos también estudiar algunos problemas bajo otros tipos de marcos de referencia, como por ejemplo los de coordenadas polares, que se definen con un centro y un vector distancia que define la distancia desde el objeto que estamos estudiando a ese punto inicial de referencia y requiere también de poder medir el ángulo que caracteriza el desplazamiento de ese punto que queremos estudiar. Los marcos de referencia pueden dividirse en absolutos o ideales y los marcos de referencia, que son los que utilizamos en la práctica, que son los inerciales. Los marcos inerciales son aquellos, digamos, que se mueven con velocidad uniforme unos respecto de los otros. Su característica principal es que, si bien distintos observadores utilizando marcos de referencia inerciales observarán distintos valores numéricos de un mismo fenómeno, las leyes que relacionan los fenómenos entre sí son las mismas para todos esos marcos de referencia. Y son fundamentalmente las coordenadas rectangulares que utilizamos habitualmente en ingeniería. La ingeniería va a requerir de dos tipos de magnitudes fundamentalmente. Estas van a ser las magnitudes escalares, que son aquellas que se definen simplemente asignándole un número, un valor a la magnitud con su signo correspondiente, y una unidad. Es decir, tendremos que requerir acá la ayuda de los sistemas de unidades que nos van a permitir comparar en distintas unidades esa magnitud. Hay algunas magnitudes en la ingeniería que no alcanza con definirlas solamente con un número y un signo y una unidad que las caracteriza. Estas magnitudes son las que llamamos magnitudes vectoriales. Es decir, estas tienen además la necesidad de definir un punto de aplicación, o lo que es lo mismo, un punto de subrecta de acción, además de establecer una dirección y un sentido. Por supuesto, también van a tener un número que caracteriza la magnitud, que va a ser el módulo, la intensidad, o muchas veces se lo denomina el valor absoluto de la magnitud vectorial. Dentro de las magnitudes escalares podemos tener, por ejemplo, de uso muy frecuente en la ingeniería, la masa, la longitud, el tiempo, la densidad, la temperatura. Y dentro de las magnitudes vectoriales, que son las que fuertemente vamos a estudiar en el problema de la estática, podemos tener el desplazamiento, la fuerza, la velocidad, la aceleración y algunas otras magnitudes de uso muy habitual en la ingeniería, como por ejemplo el campo eléctrico, el campo magnético, para dar un ejemplo. Bueno, ahora que conocemos estas magnitudes escalares y vectoriales, podemos abocarnos fuertemente al estudio pormenorizado de las magnitudes vectoriales.